Shabbat Shalom para todos ustedes, carísimos hermanos en Yeshua el Mesías. Fusión Cristiana Universal va a estar transmitiendo un mensaje original, inédito, tal cual fue expresado por el Mesías hace más de 2000 años allá en las afueras de Jericó, Israel, para que tú tengas un conocimiento amplio cómo fue que el Mesías dio esta exposición espiritual. Tienes que cerrar tus ojos para meditar esta palabra. Así vas a entrar en una nueva experiencia en la cual vas a notar más vívidamente cómo fue que se estuvo dando este apoteósico acontecimiento. Iniciamos cerrando nuestros ojos y abriendo el ojo del pensamiento. El mensaje es la parábola de el publicano y el fariseo. Oíd esta parábola para que comprendáis cuáles son las cosas que tienen valor ante los ojos de Dios. La parábola os enseñará a corregir en vosotros un pensamiento no bueno que hay en muchos corazones. La mayoría de los hombres se juzgan por sí mismos, y dado que solo 1 de cada 1000 es verdaderamente humilde, sucede que el hombre se juzga perfecto. Solo él perfecto es Dios, mientras que en el prójimo nota multitud de pecado. Un día, 2 hombres que habían ido a Jerusalén para unos asuntos subieron al templo, como es conforme a todo buen israelita, cada vez que pone pie en la ciudad santa. Uno era un fariseo, el otro un publicano. El primero había venido para cobrar el arriendo de algunos almacenes y para hacer las cuentas con sus administradores que vivían en la cercanía de la ciudad. El otro para imponer los impuestos recaudados y para invocar piedad en nombre de una viuda que no podía pagar lo que había sido tasado por la barca y las redes, porque la pesca, el hijo mayor, apenas eran suficientes para dar de comer a sus muchos otros hijos. Por lo tanto, la pesca no le favorecía. El fariseo, antes de subir al templo, había ido a ver a los arrendatarios de los almacenes, habiendo dado una ojeada a estos y habiendo visto que estaban llenos de productos y de compradores, se había complacido en sí mismo y luego había llamado a uno de los arrendatarios de un lugar y le había dicho: veo que tus compraventas van bien. Sí, por gracia de Dios, estoy contento de mi trabajo. He podido aumentar las mercancías y espero aumentarlas aún más. He mejorado el lugar y el año que viene no tendré los gastos de mostradores y estanterías y por tanto ganaré más. Bien, bien, me alegro. ¿Cuánto pagas tú por este lugar? 100 didracmas al mes. Es caro, pero la ubicación es buena. Tú lo has dicho, la ubicación es buena, por tanto te doblo el arriendo.
Pero, señor, exclamó el comerciante, de esta manera me quitas todas las ganancias. ¿Es justo? ¿Acaso tengo que enriquecerte a ti con lo mío? Enseguida, o me das 2.400 didracmas inmediatamente, o te echo y me quedo con la mercancía. El lugar es mío y hago de él lo que quiero. Esto hizo con el primero y lo mismo con el segundo y el tercero de sus arrendatarios, doblando a cada uno de ellos el precio, sordo a todas las súplicas y a todo, y porque el tercero, cargado de hijos, quiso oponer resistencia, llamó a la guardia, hizo poner los sigilos de incautación y echó afuera al desdichado. Luego, en su palacio, examinó los registros de los administradores y encontró el modo de castigarlos por negligentes, y se incautó de la parte con la que con derecho se habían quedado. Uno tenía un hijo moribundo y por la gran cantidad de gastos había vendido una parte de su aceite para pagar las medicinas. No tenía pues que dar al detestable amo. Ten piedad de mí, Señor, mi pobre hijo está para morir. Luego haré trabajos extraordinarios para resarcirte de lo que te parece justo, pero ahora tú mismo puedes comprenderlo. No puedo. ¿Que no puedes? Te voy a mostrar si puedes o no puedes. Y yendo con el pobre administrador a la almazara, le privó incluso del resto de aceite que el hombre se había reservado para la mísera comida y para alimentar la lámpara que le permitía velar a su hijo durante la noche. El publicano, por su parte, habiendo ido a su superior y habiendo entregado los impuestos recaudados, recibió esta respuesta: pero aquí faltan 370 haces. ¿Cómo es eso? Bien, ahora te lo explico. En la ciudad hay una viuda con 7 hijos. Solo el primero está en edad de trabajar, pero no puede alejarse de la orilla con la barca, porque sus brazos son débiles todavía para el remo y la vela, y no puede pagar a un mozo de barca. Estando cerca de la orilla, pesca poco, y el pescado apenas es suficiente para matar el hambre de aquellos 8 infelices personas. No he tenido corazón para exigir el impuesto. Comprendo, pero la ley es ley. Ay, si se viniera a saber que la ley es compasiva, todos encontrarían razones para no pagar. Que el jovencito cambie de oficio y venda la barca si no puede pagar. Es su pan futuro y es el recuerdo del padre. Comprendo, pero no se puede transigir. De acuerdo, pero no puedo pensar en 8 infelices privados de su único bien. Pago yo los 370 haces. Echas
Estas cosas los dos subieron al templo. Pasando junto al gasofilacio, el fariseo ostentosamente sacó de su pecho una voluminosa bolsa y la sacudió en el tesoro hasta la última moneda. En esa bolsa estaban las monedas tomadas de más a los comerciantes y los que habían sacado del aceite, arrebatado al administrador y vendido inmediatamente a un mercader. El publicano, por el contrario, separó lo que necesitaba para regresar a su lugar y echó un puñadito de monedas. El uno y el otro dieron, por tanto, cuanto tenían. Es más, aparentemente el más generoso fue el fariseo, porque dio hasta la última moneda que llevaba consigo. Pero hay que pensar que en su palacio tenía otras monedas y créditos abiertos con ricos cambistas. Luego fueron ante el Señor, el fariseo delante del todo, junto al límite del atrio de los hebreos hacia el santo. El publicano se quedó en el fondo, casi debajo de la bóveda que llevaba al patio de las mujeres, y tenía agachada la cabeza, aplastado por el pensamiento de su miseria respecto a la perfección divina, y oraban los dos. El fariseo bien erguido, casi insolente, como si fuera el amo del lugar y fuera él el que se dignara agasajar a un visitante, decía: ve que he venido a venerarte en esta casa que es nuestra gloria. He venido a pesar de sentir que estás en mí, porque soy justo. Sé que lo soy. De todas formas, y aún sabiendo que lo soy, solo por mérito mío, te doy las gracias como está estipulado por la ley, por lo que soy. Yo no soy codicioso, injusto, adúltero, pecador como ese publicano que ha hecho al mismo tiempo que yo un puñadito de monedas en el tesoro. Vuelvo y te lo repito, yo no soy como ese publicano que ha echado al mismo tiempo que yo un puñadito de monedas en el tesoro. Tú lo has visto, te he dado todo lo que llevaba conmigo. Ese avaro, sin embargo, ha hecho dos partes y a ti te ha dado la menor. La otra seguro la guardará para juergas y mujeres. Pero yo soy puro, yo no me contamino, yo soy puro y justo, ayuno 2 veces a la semana, pago los diezmos y cuanto poseo. Sí, soy un hombre puro, justo y bendito, porque soy santo. Recuerda esto, Señor. El publicano, desde su lejano rincón, sin atreverse a levantar la mirada hacia las preciosas puertas del Ecol, y dándose golpes de pecho, oraba así: Señor, no soy digno de estar en este lugar, pero tú eres justo y santo y me lo concedes una vez más
porque sabes que el hombre es pecador y que si no se acerca a ti, se transforma en un demonio. Oh, mi Señor, yo quisiera honrarte noche y día y tengo que ser esclavo de mi trabajo durante muchas horas. Un trabajo rudo que me deprime porque produce dolor a mi prójimo que es más infeliz que yo. Pero tengo que obedecer a mis superiores porque es mi pan. Haz, Dios mío, que sepa dulcificar el deber hacia mis superiores con la caridad hacia mis pobres hermanos, para que en mi trabajo no encuentre mi condena. Todos los trabajos son santos si se ejercen con caridad. Ten tu caridad siempre presente en mi corazón, para que yo, miserable como soy, sepa compadecerme de los que están sujetos a mí, como tú te compadeces de mí, gran pecador. Habría querido honrarte más, Señor. Tú lo sabes, pero he pensado que apartar el dinero destinado al templo para aliviar 8 corazones infelices fueran mejor que echarlo en el gasofilacio y luego hacer verter lágrimas de desolación a 8 inocentes infelices. Pero si me he equivocado, házmelo comprender, oh Señor, y yo te daré hasta la última moneda y volveré al pueblo a pie mendigando un pan. Hazme comprender tu justicia. Ten piedad de mí, Señor, porque soy un gran pecador. Esta es la parábola. En verdad os digo que mientras que el fariseo salió del templo con un nuevo pecado añadido a los que había cometido antes de subir al Moria, el publicano salió de allí justificado y la bendición de Dios le acompañó a su casa y en ella permaneció, porque él había sido humilde y misericordioso y sus acciones habían sido aún más santas que sus palabras. Por el contrario, el fariseo solo de palabra y externamente era bueno, y mientras que en su interior era como un diablo y hacía obra de diablo por soberbia y dureza de corazón. Y Dios por eso le aborrecía. Quien se ensalza será siempre antes o después humillado, sino aquí en la otra vida. Y quien se humilla será ensalzado, especialmente arriba, en el cielo, donde se ven las acciones de los hombres en su verdadera verdad. Ven, Zaqueo, venid los que estáis con él, y vosotros, apóstoles y discípulos míos, os seguiré hablando en privado. Y, envolviéndose en su manto, vuelve a la casa de Zaqueo.
Hermanos, esta es la gloriosa palabra de Yeshua el Mesías. Y su pueblo dice, te alabamos, Señor. Qué hermoso, qué glorioso, hermanos, saber cómo esta santa y gloriosa palabra expresada más de 2000 años en la Biblia está resumida, está escueta en unos pocos versículos y acá nos hemos tardado 20 minutos, por lo que analizamos y observamos que aquí está completa la parábola y tal cual fue expresada allá en Jericó. Y vemos algo muy importante, que esta parábola fue expuesta en las cercanías, en los aledaños de Jericó, en sus vecindades. Entonces, acá está muy rica en lujos y detalles. Vemos aquí algo muy importante en el cual cuando nosotros queremos expresar a los hermanos, familiares, vecinos, amigos, compañeros, lo que sea, siempre hay una justificación. Pero si yo no soy malo, pero si es verdad que no voy a la iglesia, pero yo me porto bien, pero yo no hago el mal, yo no hago daño. La, entre comillas, justificación, que es una injustificación, es lo contrario de lo que estamos haciendo con respecto a la palabra de Dios. Aquí lo miramos. Dice el Señor acá, la mayoría de los hombres, expresa esto el maestro, se juzgan por sí mismos y dado que solo uno en cada 1000 es verdaderamente humilde, sucede que el hombre se juzga perfecto, solo él perfecto, mientras que el prójimo nota multitud de pecados. Entonces acá el Señor está expresando una gran verdad, hermanos. Y aquí pone esta parábola para que la tomemos en toda su dimensión. Acá el fariseo estaba enfrente del altar, enfrente del Todopoderoso. Aquí, mientras que el publicano se quedó en el fondo. Y aquí expresa el fariseo que dice, yo soy justo, y dice que sé que lo soy, expresa él. Y aún sabiendo que lo soy, solo por mérito mío, te doy las gracias. Fíjense bien cómo las palabras de este perjuro fariseo, dice él, yo no me contamino, yo soy puro y justo, ayuno 2 veces a la semana, pago los diezmos de cuanto poseo. Sí soy un hombre puro, justo y bendito, porque soy santo. Fíjense bien que hasta es un sacrilegio lo que él está expresando, pues echándose flores, méritos y todo lo demás. Pero ya vimos cómo él, cuando fue a ver la renta de sus negocios, vio que los demás estaban prosperando y les dobló el arrendo, la renta de sus propiedades a los del aceite que estaban en mal situación en ese momento
y que aún lo poco que tenían de ese aceite que les servía para su comida, para su sustento durante su tiempo, su ese tiempo que les quedaba ya porque no tenían ellos una productividad, y hasta el de la lámpara se los quitó para vendérselos a los demás, por lo tanto los dejó en ruina. Y con el otro, nos damos cuenta aquí algo inédito que no lo saben. El publicano era administrador del fariseo. Entonces, este publicano, él tenía que ir a traer el arriendo de estos haces de que este fariseo había dado, ¿cómo se llama?, a una viuda. Y ellos no podían pagar porque el muchacho estaba tal vez en su pubertad y no tenía las fuerzas, no tenía la experiencia como para navegar, aventurarse mar adentro en el lago. Por lo tanto, era escasa la cosecha de peces que él obtenía. Entonces, acá vemos que, como le dijo el fariseo, no me importa eso a mí, que venda la barca y que con eso pague estos haces de que tenían que pagarse, pues faltaban 370 haces, y entonces, para solventar, el fariseo tuvo que pagar esos 372 haces. Entonces, cuando los dos van al templo y se presentan, y acá hay una cosa, que el fariseo echó acá la bolsa de sus dracmas. Lógico, él era de las ganancias desmedidas que había tenido por socavar al prójimo. O sea que él, cuando vio que el primero estaba él prosperando, le dobló la renta del negocio. Y si no podía, déjame toda la mercadería tuya, que con eso yo me pago. Entonces le dijo, me dejas sin ganancias, a mí no me importa, la ley es ley, y como tenemos un trato, cúmplela. Entonces acá vemos que dice que uno, echaron los dos. Lógico que uno, los que estaban en el templo oyeron cuántas monedas caían al fondo. El gasofilacio era la caja donde se recibían las ofrendas en efectivo, en monedas. Y cuando el publicano, el otro echó, se oyó poquito. ¿Por qué? Porque había pagado al fariseo las 372 haces. Entonces, aquí vemos de que él se quedó con la parte mínima, y esto mínimo que tenía fue lo que se escuchó poco al caer al fondo de la caja de las ofrendas. Por lo tanto, acá uno empieza a justificarse, como ya lo dijimos, mientras el otro, lo que él habla, lo que él dice es, sabes que soy un hombre pecador, y que no soy digno de estar acá en tu presencia. Y le dice, pero tú eres justo y santo y me concedes una vez más. Sabes que el hombre es pecador
y que si no se acerca a ti se transforma en un demonio. Por lo tanto, aquí está dando una gran lección el publicano. Todos, absolutamente todos los que no están siguiendo a Dios en espíritu y en verdad, y diciendo qué mandamientos se cumplen y qué mandamientos no. ¿A qué me refiero? Al tercer mandamiento que está en Éxodo 28. Santificar las fiestas, específicamente el sábado. Lean, por favor, yo tengo varios años de estar hablando de esto y muchos, tanto casi igual católicos como cristianos, no guardan el sábado. Por lo tanto, un día van a entregar cuentas a Dios con respecto a que no están cumpliendo al pie de la letra de este mandamiento. Es que los pastores no me han dicho, es que los sacerdotes no me han dicho, y empezamos. Yo no tuve que oír que un pastor o un sacerdote me dijera que tengo que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque ambos, cristianos o católicos, no lo están cumpliendo. Y entonces me van a decir, ¿y entonces quién lo está cumpliendo? Los judíos. Los judíos tienen más de 2000 años desde que ellos salieron de allá de Egipto. Ellos empezaron a cumplir este mandamiento cuando Moisés el Señor se lo dio allá a Moisés. Y desde allí, Antiguo y Nuevo Testamento, antes y después de Yeshua el Mesías, ellos siguen cumpliendo hasta hoy. ¿Por qué yo no voy a cumplir un mandamiento? Me tienen que inducir, me tienen que empujar, me tienen que convencer para que lo cumpla. Simple y sencillamente ve a Éxodo 28 y léelo despacio. Oídlo bien, léelo. Leyendo lo vas a meditar y una vez que lo medites, tu corazón va a ver un revoluto, va a haber una revolución espiritual interna en la cual te vas a dar cuenta que no lo estás cumpliendo y te va a mover, incitar a promover a que lo cumpla. Y el día que el sábado empieces tú a guardarlo, vas a ver bendición, prosperidad, milagros. Vas a recuperar absolutamente tu salud. Porque hay promesa del Señor para quien cumple sus mandamientos y no está para que empecemos nosotros a rechazar, a tener una conversación de confrontación con Hachén, con Rúa, el Espíritu Santo, o con Yeshua el Mesías. Aquí hay algo muy importante. Cuando decimos que dice que el fariseo dice, yo doy los diezmos, pero aquí, al dar el diezmo, no, ¿qué es lo que el diezmo? Es una norma, un precepto, y aquí viene lo medular. Por favor, escuchen todos muy bien, abran el corazón, abran su espíritu. ¿Por qué?
porque muchos hijos no cumplen un cuarto mandamiento, que es honrar a padre y madre. Y el diezmo, que es una norma, la toman como mandamiento. Ellos, algunos acá en este país, Estados Unidos, cada semana se paga, o en su defecto cada 15 días, pero no más. Por lo tanto, muchos están llevando el diezmo al pastor o al sacerdote, que es muy poco, a veces no lo hacen todos, los feligreses católicos. La situación es esta. Yo he escuchado a verdaderos pastores cristianos, en los que, por cierto, de Colombia, en el cual ha dicho, primero lleva ese diezmo a tus padres, porque el diezmo no es en efectivo, no es de dinero. ¿Qué es lo que dice Malaquías 3, del 7 al 12 en adelante? Traed el diezmo al alfolí para, oí bien, que haya alimento. No dice traer la 10ª parte de tu ganancia, de tu jornal, de tu trabajo. No lo dice. ¿Quién dice que lleves el dinero al templo? Los malos predicadores, los malos servidores de Dios. Y por eso se van a maldecir, porque están transgrediendo la ley y dando una versión que no es la correcta de la palabra de Dios. Óigase bien, traer el diezmo a la casa del tesoro para que haya alimento. Pon la palabra alimento en toda tu mente. Llévale alimento, llévale un costal de azúcar, frijoles, aceite, llévale lata de aceite o costal de arroz, frijoles, centena y cebada al pastor. ¿Qué te va a decir? No, eso yo no lo quiero. ¿Por qué? Él lo que quiere es dinero. Y no es así. Ahora, ¿por qué los hijos, en vez de que llevan mal ese diezmo? Porque si lo tendrían que llevar es en granos básicos, frijoles, arroz, maíz, sorgo y toda centena, cebada y comino, y todo lo demás. Entonces, ¿para qué es? Para darle de comer a los pobres, a los huérfanos y a la viuda. Ahora, Jesucristo, ya Él cambia ese rol. Ya Él no habla de el diezmo, porque estaban sirviéndose los fariseos, los rabíes, los sacerdotes del templo para su beneficio. Por eso es que Él bajó del cielo. No bastó, porque muchos profetas en ese tiempo no les escuchaban, porque Él era para tener todo eso lo vendían, ellos cambiaban, hacían trueques. Entonces el Señor tuvo que bajar, encarar a ese clero de ese tiempo y decirle: fariseos hipócritas, rabinos hipócritas, sacerdotes hipócritas, porque miraba toda la maldad que estaban haciendo con el diezmo de esos granos básicos, de ese aceite, que se servían más ellos que los demás. A los demás le daban poco y ellos se servían con la mejor cuchara. Por lo tanto, hermano, hoy los hijos, en vez de llevar el diezmo, mal diezmo económico,
monetario, no tiene que ser así. Tendrían que llevar ese diezmo económico primero ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Repito, a sus padres. ¿Por qué? Porque es mandamiento honrar a padre y madre. Pero los hijos, ¿qué hacen? Se lo llevan ese dinero al pastor. Y luego las consecuencias de que muchos pastores no están obrando en santidad. Y después se dan cuenta de los delitos y pecados que ellos cometen. Y después dicen, ay, me equivoqué, ya es tarde. Y ya es posible que tu padre esté agonizando, esté mal, viviendo mal, porque tú estás dando un dinero que le corresponde a tus padres. Muchos hijos llaman a sus padres, papá, mamá, ¿cómo están? Por teléfono. Bien, con ese saludo, ¿cómo están? El padre ya se vistió, el padre fue a la farmacia con ese saludo, ya se calzó, ya compró calcetines, ya compró vestuario, ya se acobijó, ya comió. No, no es así. Tienen que dar dinero a sus padres para que coman bien, para que se calcen bien. No, papá, mamá, ¿cómo están? Con eso no les sirve, esa palabra no sirve. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? La acción, se la voy a leer ya por último. Dice acá el Señor, esta parábola en verdad os digo que mientras que el fariseo salió del templo con un nuevo pecado, añadido a los que había cometido antes de subir al Moria, el publicano salió de ahí justificado y la bendición de Dios le acompañó a su casa y en ella permaneció, porque él había sido humilde y misericordioso, y sus acciones habían sido aún más santas que sus palabras. Hijos, sus acciones hablan por ustedes. ¿Qué es mejor? Honrar un mandamiento que dice honrar a tus padres que te trajeron a este mundo, que te dieron la vida, o a una persona que ellos no los trajeron a este mundo. Es cierto que ellos están dando palabra de Dios, ok. Bien saben que el Señor a los que son sacerdotes, presbíteros, pastores, diáconos, el Señor los va a premiar, el Señor va a abrir las compuertas del cielo en bendición, pero primero es el mandamiento antes que un clérigo, que antes el estrato eclesial. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Primero es tus padres, segundo los líderes espirituales, llámense pastores, llámense sacerdotes, llámense rabinos. Que quede muy bien claro hoy, honrar a padre y madre. No hay un mandamiento que digan honren a sus sacerdotes, honren a sus pastores, honren a sus rabinos. No. Dios incluso él tuvo un padrastro en donde primero está la caridad básica en la familia. De allí se parte del núcleo familiar, luego a los hermanos, luego a la familia, pero primero a quien honró Yeshua el Mesías, a su padrastro San José, a su madre la Virgen María. Que quede claro, hermanos,
Ubícate, sigue el ejemplo por excelencia de Yeshua el Mesías. Él no fue a honrar al clero de esa época, a los rabinos y a sacerdotes y maestros de esa época. ¿Por qué? Porque eran corruptos. Así de claro, hermanos. Él honró a sus padres. Dios baja del cielo de su trono, Yeshua el Mesías, y toma condición de hijo. Y la condición de hijo indica que hay que obedecer. Escucha, obedecer. ¿A quién? A tus padres. Yeshua, Dios Todopoderoso, viene a la tierra a obedecer y lo hace por amor a sus hijos, a su humanidad que había hecho al principio. Ubícate. Primero él honró a sus padres, luego honraba a los verdaderos rabinos como Gamaliel, como José de Arimatea, como Nicodemo. Hermanos, ya es tiempo de estar con ese mal yugo del diezmo. Si fuera así, primero tendría que ser con los padres, porque es mandamiento. Norma era el diezmo, pero el Señor en su nueva iglesia ya no había alfolí, ya no habían graneros. Que quede bien claro, ni Yeshua, ni los apóstoles, ni los discípulos, ni las vírgenes dieron el diezmo. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.